El 21 de octubre de 1982, el mundo amaneció con una noticia fulminante, con una noticia sorprendente que nos dejó admirados a todos los latinoamericanos. Gabriel García Márquez se constituyó en el cuarto representante de Latinoamérica en ganar el Premio Nobel de Literatura. Años anteriores, Gabriela Mistral ganó, si no me equivoco, en 1947, Pablo Neruda en 1971 y Miguel Ángel Asturias, si no me equivoco, en 1967. García Márquez, les decía, se constituye en el cuarto galardonado de Latinoamérica. Posteriormente, el año 1990, el mexicano Octavio Paz va a lograr también el Premio Nobel de Literatura, fundamentalmente por los grandes ensayos que él había trabajado, por esa larga tradición de poeta, de poesía. Él tiene libros importantísimos de análisis de la poesía. El arco y la lira, si no me equivoco, es uno de los más importantes. Otro homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que revisa fundamentalmente la obra poética de esta importante literata, y también uno de los ensayos más importantes que ha marcado una época a nivel mundial, ha marcado una corriente de análisis del ser latinoamericano. Estoy hablando del Laberinto de la Soledad, un trabajo que ha marcado y que ha sido muy polémico y que hoy en día sigue vigente, por supuesto, con nuevas perspectivas de lo que significa el latinoamericano, y fundamentalmente la obra estaba destinada a lo que es ser mexicano en México. El otro latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Literatura, el último latinoamericano que tenemos premiado, fue todavía con vida, fue Mario Vargas Llosa, que precisamente el año 2010 se hizo ganador de este importante premio por toda su obra. Debemos recordar que el año 1962 Mario Vargas Llosa inaugura su presencia en la literatura con La ciudad y los perros, una obra fantástica que ha dado mucho de qué hablar. Se siguen reeditando esta importante novela que ha caracterizado a Vargas Llosa como uno de los grandes autores latinoamericanos. Quiero decirles que, volviendo a Gabriel García Márquez, el año 82 sus padres, que todavía estaban viviendo en Aracataca, hicieron un gran banquete para recibir el premio, y ellos habían invitado a toda la comunidad de Aracataca, habían matado cerca de unas 13 reses, más de 300 gallinas, habían, pescado, o habían asado más de 300 pescados, y fíjense, muchas botellas de ron. Prácticamente habían tirado la casa por la ventana para festejar a su hijo el logro de el premio, nada más que el Premio Nobel de Literatura. Y esto me hace recuerdo a la novela precisamente de García Márquez, que titula La que se lleva adelante en base a una historia real de Cayetano Gentile. Estoy hablando de Crónica de una muerte anunciada. En Crónica de una muerte anunciada, Santiago Nazar, luego del matrimonio de Ángela Vicario con Bayardo San Román, va contabilizando, dice, pucha, ya se ha gastado en champán tantos pesos, en la comida tantos pesos, y mi matrimonio va a ser igual que este. Bueno, y fíjense que las cosas del realismo mágico hacen de que los padres de García Márquez hagan semejante fiesta, se tiren una gran borrachera, una justa borrachera, y bueno, festejen el premio de Gabriel García Márquez. Y fíjense cómo el realismo mágico precisamente hace de que en su pueblo los padres de García Márquez hagan semejante fiesta y hagan festejar a todo el pueblo. Bueno, esto sirve como anécdota para ver la magnitud precisamente del galardón del Premio Nobel de Literatura. Bueno, también debemos mencionar que
Esta segunda participación en este streaming es importante recordar que vamos a tratar de analizar la obra periodística de Gabriel García Márquez más que su obra literaria. Su obra literaria es ampulosa, es gigantesca, la han realizado varios investigadores, varios teóricos, han hecho muchos documentales, muchos trabajos literarios, ensayos. El mismo Mario Vargas Llosa le dedica su tesis de doctorado a la obra de García Márquez. Estamos hablando de los años 70 ya, uno de los primeros que se empieza a analizar la obra de García Márquez. Pero más allá, les decía, de mostrar la maravilla y la capacidad narrativa y la capacidad periodística de Gabriel García Márquez, queremos reflejar algunos trabajos periodísticos que han permitido construir al futuro literato, que han permitido establecer la dinámica del periodismo. Fíjense que una cosa es el periodismo que trata de reflejar de forma, entre comillas, objetiva o ser bastante verosímil a la realidad, y otra es precisamente la obra creativa, la obra literaria, ¿no? Donde se muestra precisamente la capacidad creativa y narrativa del autor colombiano. Hemos tratado de reflejar precisamente la obra o el pensamiento o la mirada de Gabriel García Márquez desde una perspectiva, ¿cómo les puedo decir?, vinculado a los sectores populares, vinculado en aquellos tiempos muy relacionado con la izquierda latinoamericana. No por nada Gabriel García Márquez ha sido un gran amigo de Fidel Castro hasta muy entradas los años de García Márquez. Pese a que ha recibido muchas críticas, García Márquez no dejó de ser amigo de Fidel Castro, y en el documental que les había mencionado en la anterior entrega de este streaming, en el documental de Netflix, trata también de mostrar este documental cómo de alguna forma Gabriel García Márquez, con la amistad de Fidel Castro y con la amistad de Bill Clinton, trató de alguna manera seducir a Bill Clinton para que pueda levantar el embargo a la isla. Esto ha sido reconocido también por el propio Bill Clinton en este documental. Pero volviendo a la tradición periodística de Gabriel García Márquez, les decía que vamos a ir analizando algunos trabajos, algunos reportajes. En aquel año sí se llamaban reportajes, hoy está muy de moda hablar de la crónica periodística. Vamos a tratar de definir estas dos corrientes del periodismo y vamos a concentrarnos en sus trabajos realizados en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla y en otro periódico importante de la capital colombiana. Pues hemos tratado, al igual que Gilar, quien se ocupa precisamente de recuperar todos los trabajos periodísticos de García Márquez, los que estaban firmados, por supuesto, y algunos otros que no llevaban firma, porque García Márquez, en su labor periodística, en una primera instancia en la costa, en los trabajos costeños, es una etapa muy especial porque tras el Bogotazo que habíamos tocado la anterior semana, en la cual precisamente Jorge Eliezer Gaitán es asesinado en el centro de Bogotá, se instala una especie de dictadura, se instala una censura a la libertad de expresión, y García Márquez debe encontrar otros elementos para poder desarrollar su narrativa periodística. La dictadura había censurado precisamente, había prohibido hablar de política. Y entonces el Nobel, en este caso el nuevo muchacho, el nuevo aspirante a periodista, tenía que buscar cómo iba a redactar sus notas, porque cada día tenía que entregar una nota para que poderse ganar algunos pesos. No nos olvidemos que el Premio Nobel de Literatura
fue uno de los periodistas peor pagados de la historia. Creo que ganaba cerca de 32 centavos que ni siquiera le alcanzaban para comprar diariamente los periódicos, y él tenía que todos los días ganarse, digamos, la amistad de sus compañeros periodistas. ¿Para qué? Para que fundamentalmente en algunas veces lo inviten a almorzar. Otras veces se quedaba durmiendo en la calle. Imagínense la vez que llegó García Márquez a Bogotá, se encontró con uno de sus amigos, tenía que encontrarse en realidad con uno de sus amigos, y lastimosamente no llegó a tiempo. Predominaba el toque de queda y Gabriel García Márquez se sentó en un banco, y como no tenía que ir a otro lado, se quedó dormido hasta el amanecer, hasta que fue arrestado precisamente por la policía en aquella época. Muy dura la vida de García Márquez. Era conocido como un bohemio, un muchacho que andaba en algunos lugares de tolerancia. Y ahí también va a inspirarse precisamente en algunos capítulos de 100 años de soledad, en los cuales va a narrar precisamente el vínculo o la relación con las prostitutas, y cómo se inicia fundamentalmente en las lides del amor, llamémosle así. Entonces hemos querido caracterizar precisamente la etapa costeña tal y cual lo hace Gerard Gillard en el año, digamos, 1948 a 1952, donde García Márquez trata de encontrar, les decía, el ala humorística a sus notas de prensa. Sus primeros trabajos van a ser trabajos no tanto de reportería en buscar noticias. ¿Por qué? Porque las noticias políticas estaban censuradas, es decir, ningún periodista podía reflejar la noticia política, estaba censurado todos los periódicos y nadie podía tocar ningún tema político porque predominaba. Ustedes saben, la dictadura es lo primero que van a cerrar, son los periódicos, las radios, y se va a evitar precisamente que se toque el tema político, ¿no? O se haga alguna crítica al régimen, en este caso dictatorial, que predominaba en Colombia. Entonces García Márquez va buscando una forma de ganarse la vida, por supuesto, a través de la redacción de algunas notas de opinión, fundamentalmente lo que conocemos hoy en día el género de opinión, que está muy vinculado a la firma del quien desarrolla esa opinión. Hoy en día se conoce como el editorial, que es un género de opinión en los periódicos, la columna o, qué sé yo, alguna nota firmada. Esos son los géneros de opinión. Y en su tradición periodística, García Márquez empieza a descubrir otros ámbitos que puedan ser noticiables. Por ejemplo, la vida cotidiana. Se dedicaba a hacer notas, digamos, notas raras, en las cuales habíamos hablado la anterior vez de notas vinculadas al quehacer doméstico. Y en sus primeros trabajos no podía tocar temas políticos, entonces poco a poco empieza a desarrollar sus famosas crónicas a través de sus columnas. Las columnas se llamaban Punto Aparte y La Jirafa, que La Jirafa ha sido famosa, que ha durado en vigencia muchos años, y en el Heraldo precisamente de Barranquilla lleva adelante La Jirafa. La Jirafa es precisamente porque las columnas son de una sola columna, valga la redundancia, y es parecido al cuello de una jirafa, y uno tenía que escribir, o García Márquez tenía que escribir condensando las ideas de una forma tal de que se entienda en un espacio muy reducido. Pero antes de tocar el tema de las crónicas que él había redactado, más que crónicas eran puntos de vista, eran lo que hoy conocemos el género de opinión. Y fíjense que
Ya pese a la dictadura, García Márquez tenía una inspiración vinculada a los procesos sociales, a los sectores más populares, a los sectores más deprimidos. Casi tenía una visión, un punto de vista ideológico hacia los más pobres. Voy a leer un texto de Lars Gyllensten, que fue miembro de los que precisamente le dieron el premio de la Academia de Letras de Suecia, los que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Dice: como la mayoría de los escritores más importantes del mundo latinoamericano, García Márquez está profundamente comprometido políticamente a favor de los pobres y los débiles, contra la opresión y la explotación económica. Además de la producción propiamente literaria, García Márquez ha desarrollado una intensiva actividad periodística, labor en la que no se limita a tratar temas políticos, sino que toca gran variedad de asuntos de manera ingeniosa y a menudo provocadora. Ya lo está diciendo, es decir, en esta época, en la primera época de García Márquez, el joven García Márquez empieza a ocuparse de los sectores populares, empieza a ocuparse de la vida cotidiana para hacer sus columnas, sus crónicas, que a la larga le servirían para vivir. Este proceso fue muy importante porque empieza a descubrir cómo una noticia que aparentemente no es importante para la ciudadanía, es decir, el trabajo de un obrero, el trabajo de un albañil, de un organista, qué sé yo, lo va convirtiendo en un elemento importante por la forma en contar la historia, en la forma de narrar la historia que tenía o que va descubriendo García Márquez. Vamos a tratar de mostrar algunos trabajos para que vayamos conociendo cuál la capacidad precisamente de García Márquez de tocar, si quieren, un tema aparentemente cotidiano, sin sentido, lo va a transformar en una verdadera obra de arte. Por ejemplo, tenemos algunos de esa época, el ensayo sobre el paraguas. Imagínense, le pone un título a una columna, el ensayo sobre el paraguas. El génesis de las bicicletas, otro fantástico tema que en este momento lo vamos a ver. Nostalgia de la cola, ya ustedes se darán cuenta la maldición de Úrsula y Guarán para el tema del incesto, que los hijos nacen con cola de cerdo, ¿no? Ya, fíjense, esa visión, qué sé yo, mágica de las cosas, esa mezcla de realidad y fantasía, va a ir descubriendo poco a poco García Márquez. Vamos a ver algunos textos los que había mencionado. Por ejemplo, el génesis de las bicicletas. Voy a leer una partecita muy concreta. Cuando el hombre logró ponerle pedales a su propio equilibrio, inventó la bicicleta. No hizo nada más que eso, pues ni siquiera las ruedas eran indispensables. Un texto bastante largo, pero fíjense que en esta parte que dice, cuando el hombre logró ponerle pedales a su propio equilibrio. Ustedes saben que la bicicleta se encuentra, o uno puede estar equilibrado si pedalea, ¿no? Pero García Márquez va más allá. Cuando el hombre encuentra, le pone pedales a su propio equilibrio. Es decir, fíjense esa metáfora tan interesante en lo que significa el equilibrio y los pedales y el equilibrio del ser humano, ¿no? Entonces, es fantástico. El otro que les decía, el tema sobre el ensayo del paraguas, es muy interesante porque ahora estamos viviendo acá en La Paz la época de lluvias y como siempre hay derrumbes, normalmente en La Paz
hemos sufrido cualquier cantidad de derrumbes, se han caído casas. Bueno, eso para la crónica roja es una materia prima importante que muchas veces se ocupan de denunciar esto por la espectacularidad de la noticia, pero ya no hacen seguimiento. Hace 1 o 2 años hubo una tragedia aquí en La Paz, en la cual se ha hundido todo un barrio. Todos los días teníamos primicias, notas, todo, pero hasta ahora no se ha recompuesto eso. Y bueno, a los periodistas ya no les interesa porque ya no es espectáculo, ya no vende. Entonces sigue mucha gente que ha quedado huérfana de su casa, ¿no? Bueno, en el tema del ensayo del paraguas, voy a tratar de leer un pedacito muy importante. Con las lluvias vino lo que todos los años: el barro en las calles, los resfriados, los derrumbamientos en las carreteras y ferrocarriles, las inundaciones, el éxodo de los desposeídos a causa del invierno. Una introducción muy interesante que llama la atención porque la lluvia precisamente genera todo eso, genera un caos en la ciudad, los zapatos están embarrados, hay los derrumbes y sobre todo el engorde de los acaparadores. Fíjense que si García Márquez tuviera que redactar una nota sobre la pandemia del COVID y tendría que hablar de la distribución de los medicamentos y la venta de los medicamentos, hablaría del engorde de los que venden medicamentos a través de las redes sociales y se hacen ricos. El año pasado vendieron cualquier cantidad de medicamentos y a precios descomunales y aprovechando la desesperación de la gente, ¿no? Bueno, ensayo sobre el paraguas es una mirada que hace García Márquez sobre la vida cotidiana, sobre un vendedor precisamente de paraguas. Y fíjense, acá habla del uso del paraguas. El paraguas sirve para muchas cosas, menos para lo que su nombre lo indica. Sirvió a los poetas surrealistas para hacer buenas metáforas. La noche abre su paraguas agujereado por la lluvia. Fíjense que un pretexto de un vendedor de paraguas va a servir a que García Márquez cite a los surrealistas. Lautréamont también hizo una alocución al paraguas para explicar qué era el surrealismo. Dijo que el surrealismo era el encuentro de un paraguas abierto sobre una máquina de coser. Entonces, aquí vemos que más allá de hacer notas de la vida cotidiana, García Márquez muestra su erudición. Ya estaba leyendo a los surrealistas, ya estaba leyendo a William Faulkner, ya leía a Virginia Woolf, quienes habían influido fuertemente en su literatura, y que de Ernest Hemingway, por ejemplo, el escritor norteamericano, al cual García Márquez le rinde muchos homenajes a lo largo de su obra. Hay otros, fíjense, aquí debo hacer un comentario muy importante. Hoy en día es muy fácil acercarse, ya con las herramientas desarrolladas por los grandes periodistas, a tratar de hacer una semblanza, hacer una especie de crónica con, digamos, con características literarias. Muchas veces los periodistas que nos muestran en algunas separatas sus crónicas se dejan llevar precisamente por la literatura, cuando García Márquez sí tenía elementos literarios, pero su crónica o su reportaje era fundamentalmente informativo. O sea, no se dejaba influir por la vena literaria, aunque sí tenía ribetes importantes literarios, pero su misión en aquel momento era informar. Y muchas veces, ahora que está de moda, los periodistas a veces se dejan llevar por la narrativa, por la retórica, y bueno, confunden lo que significa una noticia y lo que significa una narración literaria. Seguimos un poco en esta etapa, en la etapa costeña, y vamos a tratar de ver otro pequeño reportaje, otra pequeña nota, otro pequeño artículo
que es muy importante. Por ejemplo, se preocupa, no nos olvidemos, les decía que García Márquez está viviendo en una época muy dura, muy complicada, porque estaba predominado por las dictaduras, por el control de la censura, fundamentalmente, estaba siendo muy fuertemente controlada y nadie podía hacer críticas ni observaciones a algún presidente con características dictatoriales. Esta es una nota, pero es fantástica, una nota de opinión, que se llama El Barbero Presidencial. García Márquez, fíjense que no necesariamente salía de su escritorio o de su oficina en el periódico, sino que leía los otros periódicos y de ahí también sacaba algunas notas. Hoy lo llamamos los recalentados, ¿no? La recalentaba una nota y dice, por ejemplo, la introducción para que nos demos cuenta: en la edición de un periódico de gobierno apareció hace algunos días el retrato del excelentísimo señor presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, en un acto inaugural del servicio telefónico directo entre Bogotá. Y así va comentando la noticia, va comentando la fotografía. En un tiempo Presencia Literaria sacaba una foto e invitaba a los lectores a comentar la foto, algo así. Sacaba una foto y uno tenía que escribir algo sobre la foto. García Márquez ve al presidente Mariano Ospina, que está inaugurando una central telefónica, y se lo ve ajetreado, se lo ve trabajando. Y en tono de burla, en tono, digamos, sarcástico, García Márquez empieza precisamente su relato en ese sentido, que se lo ve trabajando, le hace alusiones benévolas al presidente, lo ensalza en una primera instancia. Luego, sin embargo, dice: a pesar de esta sensación de hombre incalculablemente ocupado, el señor Ospina Pérez sigue siendo, aún en la fotografía de que me ocupó, un hombre correcto en el vestir. O sea, también se ocupa cómo está vestido el presidente. Sigamos. Cuidadosamente peinados los hilos de sus nevadas cumbres, estamos hablando de sus cabellos, suave y liso su mentón afeitado, como un testimonio de la frecuencia con que el señor presidente acude a la íntima y eficaz complicidad del barbero. Fíjense, su personaje, el barbero presidencial, ya entra en escena, si quieren. Y en realidad, dice, es esta la pregunta que me he formulado al contemplar la última fotografía del mandatario mejor afeitado de América. Ya le empieza entre alusión, ya le empieza a hacer una especie de picardía, ¿no?, en esta nota. El señor Ospina es un hombre culto, astuto, precavido, que parece conocer profundamente la índole de quienes le sirven, sus ministros, el cocinero. Es decir, está reflejando quiénes están a su alrededor. Por supuesto que está alrededor gente de mucha confianza del presidente. El cocinero de palacio, si es que el palacio tiene un cocinero, dice, debe ser funcionario irrevocable y con convicción ideológica. Es decir, tiene que estar firme con lo que diga el presidente. Pero así va desnudando a sus colaboradores, que más que todo son los que les hablan al oído al presidente, ¿no? Hemos tenido muchos presidentes que se han rodeado de ministros, de viceministros, que le van hablando le van adulando, siempre los presidentes están a costa de estos personajes, ¿no? Que por cuidar su pega, como decimos aquí en Bolivia, hacen cualquier cosa, ¿no?, y lo van adulando al presidente. Pero acá fíjense cómo la maestría literaria de García Márquez, casi digo García Mesa, lleva por otros rumbos. Muchas veces la suerte de una república depende más de un solo barbero que de todos sus mandatarios. ¿Qué significa eso? Está haciendo una alusión
al barbero, porque todas las mañanas este barbero tiene la navaja lista y afilada para afeitar al presidente. Y fíjense que de alguna manera es una alusión muy fuerte, que en aquel tiempo la dictadura no se había dado cuenta de la sugerencia, llamémosle, de García Márquez en torno a la figura del barbero.